Que el Señor les bendiga más. ¿Cuántos se están gozando en esta noche? ¿Cuántos se están gozando en esta noche? Yo no quiero escucharlo, porque yo sé que el Señor sí los quiere escuchar. Alábalo sin que atreva ahora. Alábalo ahora sin que atreva. Gloria al Señor. Estamos contentos, estamos agradecidos. Gloria al Señor. Dios bendiga la visita. Gloria al Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos que se ha dado cita. Gloria al Señor a esta iglesia pentecostal de acá del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Para mí es un gozo, es la primera vez. Gloria al Señor. Que hacemos el aniversario aquí en la iglesia. Gloria al Señor. Y fue porque el Señor así me lo dijo. Gloria al Señor. Que lo hiciéramos, gloria al Señor. Siempre sacamos 2 o 3 días evangelísticos, gloria al Señor. Pero al Señor le plació esta noche, gloria al Señor, hacer este aniversario en este lugar. Gloria al Señor. Evangelizamos, hicimos un montón de cosas, gloria al Señor, porque nos enfocamos en las vidas. Gloria al Señor. Hicimos el trabajo, gloria al Señor, y aquí estamos, gloria al Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Si mi hermano Juan Bellón quiere tomar una parte, gloria al Señor, para que así nos salude. Usted puede adorarlo, gloria al Señor. Usted puede adorarlo. A esta hora, yo ni me estaba preparando todavía para salir. Cada hora. Y a su nombre, y a su nombre, Dios le bendiga, Dios le bendiga más. Aleluya, mi respeto, gloria al nombre del Señor, los pastores, a cada uno de los hermanos, gloria al nombre del Señor en esta noche. Y de parte del ministerio levantado por la mano poderosa de Jesucristo y este servidor evangelista Juan Carlos Reyes y su familia, queremos desearte, varón, feliz aniversario, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo sé que no es fácil, gloria al nombre del Señor, cuando uno tiene un ministerio evangelístico, gloria al nombre del Señor. Sé lo que se sufre, sé lo que pasamos cuando somos evangelistas, gloria al nombre del Señor, pero le deseamos lo mejor, gloria al nombre del Señor. Siga hacia adelante, dejándose usar por el Señor, y recuérdense que aquí el que mejor paga se llama Dios. Gloria al nombre del Señor. Así que hacia adelante y que el Señor le bendiga. Dios le guarde. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Bellón, gloria al Señor. Dios bendiga a nuestro hermano Juan Bellón, gloria al Señor. Estamos contentos, gloria al Señor. Vamos a hacer aquí una parte especial, gloria al Señor, la dedicatoria. Porque la dedicatoria la tenía yo. Alábalo. No es que era para mí, es que yo la tenía. Que le iba a dar una dedicatoria, pero se me adelantaron, gloria al Señor, ¿verdad? Aquí se hace lo que el Espíritu diga. Alábalo, Señor, gloria al Señor. Así que este aniversario, gloria al Señor, se lo quiero dedicar al Padre, Hijo y Espíritu Santo, gloria al Señor, primero que todas las cosas, gloria al Señor. Y quiero pedir a nuestro hermano José Sánchez que pase por aquí, iglesia, póngase en pie, gloria al Señor. Pueden adorarlo, gloria al Señor. Y adoramos, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Gloria al Señor. Puede adorarlo, puede adorarlo, puede adorarlo. Gloria al Señor. Te adoramos, gloria al Señor. Gloria al Señor. Y queremos, gloria al Señor. Alabamos, cayeron. Quiero dedicarle este aniversario a mi amada esposa. No pedir a mi esposa que pase por aquí. Por eso no quería hablar ahorita. Pero yo no hablo mucho, ¿no? Gloria al Señor. Voy a leer, ¿verdad?, lo que dice la placa, gloria al Señor, que hice yo con bastante amor para mi esposa. Gloria al Señor. Dice: dedicatoria y reconocimiento por su excelente trabajo en el ministerio Separados para Dios, a Brendalí Ortiz. Desde el comienzo de este ministerio que Dios puso en nuestras manos, has trabajado fuertemente en cada momento. En todos estos años has caminado junto a mí en muchos jardines, y de la misma forma hemos escalado grandes montañas. Has sido como la reinita que canta durante el día, y has sido como la luna que alumbra todas mis noches. Has sido la mujer sabia que edifica su casa sobre las rocas. Has sido una mano amiga y protectora. No hay palabras que expliquen el gran trabajo y dedicación
que has empeñado en este ministerio. Por esto y mucho más, es para mí un placer dedicarte este tercer aniversario. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso 12 y verso 13. Gloria al Señor, te adoramos porque eres poderoso. Cuando todos lo tengan un fuerte amén, gloria al Señor. Amén, gloria al Señor. Se lee la palabra del Señor a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y la iglesia que va al cielo dice: amén. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Gloria al Señor, que solamente usted la merece. Gloria al Señor. Puede tomar asiento, gloria al Señor. Pero dígale al hermano que está a su lado el tema de esta noche. Gloria al Señor. El tema de esta noche, gloria al Señor, es la gloria de Dios. Alábalo si te atreves. La gloria de Dios, gloria al Señor. Es el tema de esta noche, gloria al Señor. La gloria de Dios es reflejada, gloria al Señor, a través de su poder y de toda su creación, gloria al Señor. Su gloria llena toda la tierra, gloria al Señor, lo dice la palabra en el libro de Números 14, verso 22. Y Salmo 19, verso 1 nos dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, gloria al Señor. Habacuc capítulo 3, verso 3 nos dice, gloria al Señor, pueden ir conmigo a la palabra, alábalo si te atreves. El libro de Habacuc capítulo 3, verso 3, gloria al Señor, nos dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Gloria al Señor. Cuando leemos esta palabra poderosa, gloria al Señor, estos textos del libro de Habacuc nos deja saber cómo fue ese encuentro, gloria al Señor, que Moisés tuvo, gloria al Señor, cuando estaba, gloria al Señor, bendiciendo al pueblo, gloria al Señor. Puede adorarlo. Moisés vio y Moisés vivió, alábalo si te atreves, experimentando la gloria de Dios en su vida. Alábalo si te atreves. Moisés, gloria al Señor, experimentó, el pueblo de Israel experimentó la gloria de Dios en su vida, y a su nombre. Y vamos, gloria al Señor, como Moisés, esta palabra, y cada vez que leemos y estudiamos, gloria al Señor, el libro de Éxodo, gloria al Señor, vemos poderosamente desde el comienzo de Éxodo 1, gloria al Señor, que el faraón oprimió al pueblo. El faraón buscó la manera de oprimir al pueblo. ¿Para qué? Para que no se multiplicase. ¿Para qué? Para que no creciera. Lo dice claramente el libro de Éxodo 1, verso 12. Pero ¿sabes qué me llama la atención, gloria al Señor? De esto que había acontecido, gloria al Señor. ¿Sabes qué me llama la atención de esta guerra? Que gloria al Señor, nació alguien en medio de esa guerra. Alábalo si te atreves. Tal vez tú te estarás pensando, analizando, gloria al Señor, en la situación, el ataque, la prueba, la lucha que estás teniendo en tu vida. Pero ¿sabes una cosa? Eso lo que va a provocar es, gloria al Señor, que haya en ti un nuevo nacimiento, gloria al Señor. Eso lo que va a provocar en ti, gloria al Señor, es que tú te multipliques, y a su nombre. Si tú te encuentras y no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, no es por pura casualidad, sino porque en algún momento dado, gloria al Señor, estuvo alguien intercediendo por ti, y alábalo si te atreves. El primero que intercedió por ti se llama Jesucristo. Alábalo si te atreves. Jesucristo fue el primero que intercedió por tu vida. Jesucristo fue el primero que dedicó su vida entera por amor a ti, y a su nombre. Y vemos poderosamente cómo este hombre de Dios, Moisés, gloria al Señor, se levanta, gloria al Señor, se cría en la casa de Faraón, gloria al Señor. Pero ¿sabes qué me llama la atención? Gloria al Señor, de que Moisés estaba viviendo una vida sin propósito. Alábalo si te atreves. En ese momento, ¿por qué? Porque estaba viviendo en casa del Faraón. Pero ¿sabes qué me llama la atención más todavía? Que así estamos nosotros mismos cuando no tenemos a Jesucristo. Cuando nosotros no tenemos a Cristo,
propósitos, estaba viviendo sin meta. Pero ¿sabes una cosa? Llegó el momento, gloria al Señor, de Dios llamar a Moisés. Así como ya llegó el momento de Dios llamar tu vida, mi alma te adora, y a su nombre. Llegó el momento, gloria al Señor, de Dios llamar tu vida, tu corazón. Así como le llegó el momento a Moisés. Y me impacta poderosamente este encuentro que tuvo este hombre con el Señor. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Jesucristo, es un encuentro, es algo que nos marca, gloria al Señor. Escuchaba y meditaba, gloria al Señor, en un testimonio donde hablaba de una persona que se había apartado, gloria al Señor. Y este testimonio relataba y decía que esa persona se apartó porque nunca conoció a Dios. Alábalo si te atreve ahora. ¿Sabes una cosa? A lo mejor lo hemos escuchado, a lo mejor hemos hablado de él, pero a lo mejor no lo hemos visto. Así como Job lo llegó a ver, mi alma te adora. Porque ¿qué? De vida lo había oído, pero ahora sus ojos lo veían. Y eso es lo que Dios quiere en tu vida en esta noche. Que la gloria de Dios descienda sobre tu casa y a su nombre. Y a su nombre. Porque Dios lo que quiere es ese encuentro contigo. Alábalo si te atreves. Un encuentro que te marque. Un encuentro, gloria al Señor, que te haga, gloria al Señor, escalar nuevos horizontes, nuevas montañas, nuevas metas. Mi alma te adora. El enemigo está buscando la manera de desenfocarte del propósito. ¿Sabes qué me llama la atención? Me llama la atención cuando Daniel, ahora sí te atreves, que cuando Daniel lo llaman, porque es una historia similar, a Daniel, gloria al Señor, a los 3 jóvenes hebreos, los llaman, gloria al Señor, ¿para qué? Para llevarlos cautivos, gloria al Señor. ¿Y sabes qué me llama la atención? Gloria al Señor, que la hemos predicado, gloria al Señor, que le cambiaron hasta los nombres. Alábalo si te atreves. ¿Por qué? Por nombres paganos, alábalo si te atreves. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando te apartaste del Señor, que cuando te alejaste del Señor, el enemigo lo que ha querido es cambiarte el nombre, mi alma te adora. El enemigo lo que ha querido decir, mi alma te adora, mira quién va ahí, por ahí viene mi alma te adora, la que no tiene futuro, la que no tiene propósito. El enemigo quiere decir, mira quién va ahí, mi alma te adora. Mira quién va ahí, mi alma te adora, la divorciada. Mira quién va ahí, mi alma te adora, aquella, gloria al Señor, que le mataron sus hijos. Mira quién va ahí. Pero ¿sabes una cosa? Que aunque le hayan querido cambiar los nombres, alábalo si te atreves, a estos hombres de Dios, alábalo si te atreves, esto no provocó, alaba, que estos hombres de Dios, mi alma te adora, menguasen, mi alma te adora, y se dejaran llevar por la corriente. No, al contrario, esto provocó que Daniel no quería contaminarse con la comida del rey. Es tiempo de dejar de contaminarnos, mi alma te adora. De las cosas de este mundo, de los placeres de este mundo. Es tiempo de enfocarnos, mi alma te adora, hacia la meta, hacia el propósito. No es tiempo de afligirte, mi alma te adora, por las situaciones presentes que pueden estar atravesando tu vida. El enemigo busca la manera, ahora si te atreves ahora, de que tú, mi alma te adora, si eres de los que trabaja mucho, alábalo. El enemigo busca la manera que mientras estás trabajando, gloria al Señor, quererte hacer ver, alaba, que tú no estás haciendo lo correcto y lo debido. Alábalo si te atreves. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es que tú veas, mi alma te adora, que Jesucristo no está contigo. Pero ¿sabes qué tienes que recordar? Gloria al Señor, que nosotros, que tú y yo, gloria al Señor, cuando oramos, cuando evangelizamos, cuando predicamos, gloria al Señor, damos por gracia lo que por gracia recibimos, damos por gracia lo que se nos dio. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Así que no te dejes afligir, alábalo si te atreves.
la gloria de Dios en su vida. Aquí habemos personas que hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida. Alábalo. Eso como que no fue convincente. Lo voy a leer de nuevo. Aquí habemos personas que hemos experimentado la gloria de Dios en nuestra vida, mi alma te adora. Aquí habemos personas que hemos experimentado la gloria del Señor en nuestra vida. No solamente cuando tenemos ese encuentro con Dios, sino también cuando Jesucristo sana nuestro cuerpo, mi alma te adora. No solamente cuando Jesucristo sana nuestro cuerpo por milagros de sanidad. Ahora si te atreves. ¿Por qué? Porque has experimentado la gloria de Dios en tu vida. El enemigo decía que ya no había solución. Ahora si te atreves. El enemigo decía, espérate, gloria al Señor, ya no hay esperanza. Pero ¿sabes quién llegó, mi alma te adora? Jesucristo. Y experimentaste la gloria de Dios en tu vida. Aquí habemos personas que hemos visto la gloria de Dios restaurando matrimonio. Alábalo si te atreves. Aquí habemos personas que hemos visto, gloria al Señor, como Dios, gloria al Señor, levanta y restaura al caído y a su nombre. Hemos visto la gloria de Dios trabajando de diferentes maneras. Pero hoy sábado 15 de febrero, tú que no tienes a Jesucristo, gloria al Señor, es más por casualidad que llegues a este lugar, no, sino que Dios quiere experimentar la gloria suya en tu vida y a su nombre. No es casualidad, sino propósito de Dios. Sino propósito de Dios. Tal vez habías pensado que ya no había más solución. Alábalo si te atreves. Para la situación que estabas atravesando. Pero sabes una cosa, hoy no has llegado por una invitación, sino que hoy has llegado para experimentar esa gloria de Dios en tu vida y en tu casa. Gloria al Señor. Dios es todopoderoso y celoso. Alábalo si te atreves. Y más con sus ovejas. Se fueron los aleluya. Y Él no comparte su gloria con nadie. Alábalo si te atreves. Isaías 42, verso 8, por si lo dudan. Claramente dice la palabra en Proverbios 16, verso 18, que antes de la caída del hombre viene la altivez de espíritu. Alábalo si te atreves. ¿Sabes una cosa? Antes de la caída del hombre viene la altivez de espíritu. ¿Y sabes por qué, mi alma te adora? Lamentablemente vemos tantos ministerios, vemos tantas cosas, gloria al Señor, que se siguen cayendo y cayendo. Como si fueran dominó. Que se tumba uno y se cae el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro, el otro. Pero ¿sabe por qué el dominó sigue? El dominó va a seguir tumbando y tumbando y tumbando hasta que llegue a donde uno que diga, espérate, mi mirada está puesta en Jehová de los ejércitos. Espérate, yo no me voy a caer, mi alma te adora, porque yo sé en quién me he creído y a su nombre. Alábalo. Porque Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Salmo 138, versos. Pero hoy estás aquí porque Dios quiere recordarte que mientras hay vida hay esperanza. Eclesiastés 9, verso 4. Hoy Dios quiere recordarte que un corazón contrito
51, verso 17. Porque cualquiera, gloria al Señor, que se enaltezca, ¿qué pasará con ese? Será humillado, mi alma te adora. Y que el que se humilla será enaltecido, mi alma te adora. Puede adorarlo, puede adorarlo. La gente quiere que los enaltezcan, pero no se quieren humillar. La gente quiere que hablen bien de él, pero no se quieren humillar. Alábalo si te atreves, gloria al Señor. Hemos leído anteriormente que su gloria llena toda la tierra. Pero en esta hora, ponte a pensar y ponte a meditar en esos momentos en que has experimentado la gloria de Dios en tu vida. Tienes 30 segundos. En serio. Ponte a pensar y a meditar la misericordia de Dios, que las veces que te han alcanzado. Ponte a pensar y a meditar las veces que sabía, gloria al Señor, que Dios podía darte un juicio, pero su misericordia te alcanzó. Gloria al Señor. Ponte a pensar y ponte a meditar. ¿Dónde estarías tú si no hubiera sido por Jesucristo? Ponte a pensar y ponte a meditar. No podemos olvidarnos de quién fue el que nos levantó, de quién fue el que nos restauró. Alábalo si te atreves ahora. Gloria a Dios. Porque es fácil, gloria al Señor, creernos que nos la sabemos todo. Alábalo si te atreves. Pero eso mismo lo creyó ¿quién? Satanás. Que se la sabía todo. Hasta que llegó alguien a la tierra que sabía más que él. Alábalo si te atreves. Gloria al Señor. A ver, vamos a hablar, gloria al Señor, de tres personas, de tres personajes que han experimentado la gloria de Dios en sus vidas. Hemos hablado de Moisés, pero vamos a hablar un poco, abuelo de pájaro, de José. Alábalo si te atreves. No de los 7 José que hay aquí, sino de José, el de la Biblia. Alábalo si te atreves. Aunque podríamos hablar también de los 7 José que hay aquí, porque si están aquí, gloria al Señor, es porque la gloria de Dios les visitó, mi alma te adora. Es porque la gloria de Dios tocó a su puerta. Gloria al Señor. Pero José, el de la Biblia, tuvo que pasar y tuvo que atravesar por diferentes situaciones que para nosotros en la mente humana podíamos llegar a pensar que Dios se olvidó de él. Gloria a Dios. Porque en ese proceso, en la cárcel, no le pasó como le pasó a Daniel. Alábalo. Que cuando tiraron a los 3 jóvenes hebreos, había alguien en la cárcel con él. Alábalo. Había alguien en el foso, gloria al Señor, juntamente con ellos. No. Sí, a José Dios le hablaba, y sí, a José Dios le revelaba a través del sueño. Pero ¿sabes una cosa? José, en esos momentos, no vino un ángel, alábalo, a mostrársele a Josué como se le mostró a diferentes hombres, como a Josué cuando fue a examinar a Jericó. Alábalo si te atreves. José estaba en la cárcel. José se estaba guardando para Dios. Alábalo si te atreves. José, gloria al Señor, estaba huyendo de la tentación.
traicionar. Gloria a Dios. Alábalo. Y saben una cosa, en ningún momento, en esos momentos difíciles que José estaba atravesando, vino un ángel como se le apareció a diferentes hombres de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque José tenía bien en claro a qué Dios él le servía. Alábalo si te atreves. José tenía bien en claro, gloria al Señor, en quién él estaba buscando, para quién él se estaba guardando. Mi alma te adora. Tal vez en un momento de prueba, de lucha, de situación que estás atravesando, Gloria a no Dios. estás viendo la gloria de Dios, gloria al Señor, y a Dios orando, gloria al Señor, a través de esa situación. Tal vez no estás viendo que un ángel viene y te pone la mano en el hombro. Alábalo si te atreves. Tal vez estás en el horno de fuego. Alábalo si te atreves ahora. Y no estás viendo que hay un ángel contigo. Mi alma te adora. ¿Sabes por qué no lo estás viendo? Porque Dios lo que está viendo en ti es que tú sabes hacia dónde estás mirando. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Alábalo si te atreves. Gloria al Señor. Y hay otro hombre que también experimentó la gloria de Dios en su vida. Y se llama Job. Un hombre que fue zarandeado, gloria al Señor, perdió sus hijos, hasta su esposa. Alábalo si te atreves, se lo usa. Qué bueno que aquí mujeres saben. Eso era para que ustedes gritaran. Alábalo si te atreves. Que se usaran. Y Job experimentó la gloria de Dios en su vida, en diferentes situaciones. No importando que se le hayan unido aquellos 3 mejores amigos, alábalo si te atreves, para ayunar con ellos. Esos sí eran amigos. Ese sentido. Que en el momento de la lucha, del ataque, empiezan a orar y a ayunar contigo. Gloria a Dios. Alábalo. ¿Cuántos aquí ayunan con su hermano? Alábalo si te atreves. Los domingos, ¿verdad? Todos ayunamos aquí. Gloria a Dios. Ay, Señor. Gloria al Señor. Pero ¿saben una cosa? Estos hombres, al ver el juicio que estaba sobre Job, se quedaron pensando, yo acá analizando, se quedaron como que, adiós, estamos ayunando, no él solo, sino 3 más. Y dice la Biblia que donde 2 o 3 estén en su nombre, ahí Dios está. Tal vez ellos estaban meditando en estas situaciones y empezaron ¿a qué? A calcular en su propia mente hasta que fueron ¿a qué? A ponerle juicio a Job, gloria al Señor, a ponerse a señalar a Job. Alábalo si te atreves ahora. Hay gente que en medio de la situación que tú estás atravesando te están señalando. Te están señalando. Se fueron los aleluya. Se fueron los gloria a Dios. Los que deciden que estarían contigo siempre. Alábalo si te atreves. Los que decían, mira candidatura, que cuando se cumpliera el propósito, caminarían contigo.
del Señor. Gloria a Dios. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe por qué Dios está permitiendo eso? Alaba. Para que tú aprendas a no confiar en los hombres, sino a confiar en Dios. Para que tú aprendas que tu mirada tiene que estar puesta en aquel que está allá arriba. Para que tú aprendas, gloria al Señor, que no todo lo que se pinta de rosa es rosa. Para que tú aprendas que no todo lo que parece blanco y puro es puro. Alábalo si te atreves. Se fueron, aleluya. Porque así estaban los fariseos. Alábalo si te atreves. Bien bonito por fuera, alábalo si te atreves. Pero estaban bien podridos por dentro, mi alma adora. Y estaban masacrando al pueblo de Dios. ¿Saben una cosa? Yo le doy, usted lo sabe. Gloria a Dios. Yo, si les explico de tan agradecido que yo estoy con el Señor por una situación que les voy a testificar. Si yo te lo explico lo agradecido que estoy, no hay palabras para agradecer, para dejarte entender lo agradecido que yo estoy de que esa situación me pasara. Alábalo. Cuando Dios me llamó, gloria al Señor, por eso traje, lo seguí del testimonio y lo repartí todo. ¿Por qué? Porque yo te iba a predicarle mi testimonio, pero ahí no me escucho. Pero cuando Dios me llamó y me habló a través de un televisor y me dijo que tenía planes, gloria al Señor, con mi vida, así como lo había tenido antes, que yo fui a visitar una iglesia para reconciliarme, Juan Bellón. Yo fui para una iglesia varón para entregarle mi corazón al Señor. ¿Por qué? Porque Dios, mi alma te adora, me había hecho mi alma te adora como que un stop. Y me había dicho, tienes 7 días para que me busque en espíritu y en verdad. Yo sé que están meditando. Y cuando llegué a las puertas de aquella iglesia, que me senté, gloria al Señor, como yo era en el mundo, con mi pantalla, con mi gorra, con mi flor y con mi guille, alábalo. Y me senté en la última banca. Estaban hablando del amor. Estaban hablando, gloria al Señor, de cómo tratar a la gente cuando llegan. Alábalo si te atreves. Estaban hablando de muchas cosas bonitas. Pero tú sabes que yo he aprendido que eso no hay que hablarlo, ni hay que hacer una reunión de cómo tú decirle a la gente, cómo tratar a la gente. Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Si hay que saber verle, pues en vez de decirle cómo tratar a la gente, lo que hay que decirle es cómo meterse con Dios, mi alma te adora. Y sabes una cosa, vino un varón y me puso la mano en el hombro, y como estaban hablando del amor, alábalo, y como estaban hablando de muchas cosas bonitas, yo me paré porque pensaba que me iba a abrazar, y lo fui a abrazar, y el hombre me puso la mano en el hombro como con fuerza y me sentó y me dijo: varón, necesito que te vayas. Y yo: ¿por qué? Vete y ven otro día, porque ahora lo que hay es una reunión de líderes. Alabalo si te atreves. Y yo le dije: varón, no se preocupe, sigan ustedes con esa reunión, que yo me voy a quedar aquí sentado. Y él me dijo: no, es que te tienes
Alábalo si te atreves. Yo le dije, bueno, pues está bien, me voy. Acuérdate que Dios me había llamado a través de qué? A través de un televisor, que lo buscara, que le sirviera. Alábalo ahora. Y cuando yo fui a cumplir el propósito de Dios, que era reconciliarme con el Señor, vino aquel varón y me dijo que me fuera. Salí de aquella iglesia y le dije al Señor, Señor, yo no te vuelvo a buscar ni te vuelvo a servir nunca en mi vida. Si tú me quieres quitar la vida ahora mismo, quítame la vida ahora mismo si tú quieres, pero yo no te voy a servir. ¿Sabes una cosa? El día señalado caí en la cárcel y después Dios se glorificó y me sacó. Pero ¿qué quiero dejarle llevar con esto? Que después que Dios me saca de la cárcel, de la 705 de Bayamón, que yo empiezo a servirle al Señor, alábalo si te atreves ahora. Yo empiezo en el proceso, alábalo si te atreves. Empiezo, gloria al Señor, a aprender, gloria al Señor, de diferentes situaciones que en el mundo me habían pasado. ¿Por qué? Porque hay situaciones que tal vez en el mundo tú pasaste y Dios las ha permitido para enseñarte. Te voy a explicar, porque esa situación, cuando yo no tenía a Dios, alábalo si te atreves, me sacó de la iglesia. Ahora cuando yo vengo a Dios, alábalo si te atreves, aprendí lo que el Señor, que no todo el que dice gloria a Dios es cristiano, alábalo si te atreves. Aprendí lo que el Señor, que en la iglesia no todo mi alma te adora. El que dice vivir tu palabra, la vive mi alma te adora. ¿Y sabes qué? Eso me hizo poner mi alma te adora la mirada en Jesucristo. Y ese es el enfoque y esa es la meta. Que en medio de las situaciones presentes pongas tu mirada en Jesucristo. Yo estoy agradecido de cómo Dios me trajo a esta iglesia. Lo hemos testificado un montón de veces. Cuando yo salí de aquella cárcel, le dije al Señor, la iglesia que tú quieres que yo te sirva, yo no la voy a buscar. Que venga a las puertas de mi casa. Y aún con grillete, porque había tenido ese encuentro con Dios en la casa, le dije, Señor, yo ayuno aquí en mi casa, yo leo la palabra, porque tengo un grillete y no puedo salir. Pero yo no sé si cuando me lo quiten, yo voy a actuar de la misma manera. Yo lo estaba haciendo de corazón, pero como yo me conocía, por eso es importante que uno reconozca de dónde Dios lo sacó. Alabado el Señor. Y mantener los pies firmes, gloria al Señor, en el Señor. Y le diga al Señor, la iglesia que tú quieres que yo te sirva, que venga a las puertas de mi casa. Empezaron a pasar los días, Dios no me contestaba. Al otro día vuelvo ahora y le digo, Señor, mañana me quitan el grillete, en 2 días. Me quitan el grillete y Señor, la iglesia que tú quieres que yo te sirva, tráemela, porque si me quitan este grillete yo no sé cómo yo voy a actuar. Y recuerdo que aquel tratado entró a las puertas de mi casa y era los órdenes de culto de esta iglesia. Llamé al pastor, como bien decía mi esposa. Decía, pastor, Dios me llamó para predicar la palabra, yo me quiero casar, yo me quiero bautizar, yo sé que estoy en fornicación porque no estoy casado con mi esposa, pero Dios me llamó para predicar y necesito que me bautice porque tampoco me he bautizado. Amén, amén, amén. Alabado el Señor. Y saben una cosa, con el corazón en la mano, puedo asegurarle a usted que Dios me trajo a esta iglesia. Con el corazón en la mano, puedo asegurarle a usted, gloria al Señor, que mi casa Dios la trajo a esta iglesia. Pero con el mismo corazón le digo, mi alma te adora, que si esta iglesia
iglesia se llega a la apostasía, yo me voy de esta iglesia, gloria al Señor. Que si esta iglesia empiezan a ver preferismo, mi alma te adora, yo me voy de esta iglesia. Que si esta iglesia, mi alma te adora, no empieza y deja de hacer lo que está haciendo, yo me voy de esta iglesia. Yo me pago que se ponga triste. Alábalo si te atreve. Alábalo si te atreve. Porque yo tengo mi mirada, la gloria del Señor, en el Señor Jesucristo. A mí me salvó Cristo, a mí no me salvó el pastor, mi alma me adora. Sí me ha ayudado, sí he aprendido, mi alma te adora. Pero el que murió en la cruz del Calvario se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. Por eso tienes que estar enfocado. Tú que te encuentras apartado, mi alma te adora. Tal vez te han herido muchas veces. Tal vez puedes tener muchas excusas, muchos pretextos. Pero ¿saben cuál fue el error más grande? No poner la mirada en el Señor y por eso te apartaste. Pero cuando pones la mirada en el Señor y cuando reconoces que hoy Dios ha separado este día, no solamente para restaurarte, no solamente para levantarte, sino para prepararte para un encuentro que se aproxima. Alábalo si te atreve. Alábalo si te atreve. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Hay uno que dio su vida, gloria al Señor, por ti en la cruz del Calvario. Hay uno que dio su vida para que experimente la gloria de Dios en tu vida. Gloria al Señor. Y se llama Jesucristo de Nazaret. Aquel que vino y murió derramando toda su sangre en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados. Aquel que cuando aún le somos infieles, Él permanece fiel. Gloria al Señor. Aquel Jesucristo, mi alma te adora. El que nos ha guardado y nos ha llenado de su gran amor y misericordia. Aquel Jesucristo que nos envió su Espíritu Santo, el Consolador, para guiarnos. Juan 16, gloria al Señor. Jesucristo, el que intercede por nosotros, como lo dice la palabra en Juan 16, 33. Jesucristo, el que nos dio las señales para que reconozcamos la venida de su nombre y de su Hijo, mi alma te adora. Jesucristo, mi alma te adora, el que pronto viene. Jesucristo de Nazaret, aquel que nos dio esas señales, terremotos, maremotos. ¿Cuántas señales hay en su palabra en el libro de Mateo 24? Señales que están cumplidas de su venida. Vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso del 12 al 17. Gloria a Dios. Donde comenzamos, alábalo. Libro de Apocalipsis, capítulo 22, verso del 12 al 17 nos dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, los homicidas, los idólatras,
y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente en la mañana. Gloria al Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de la vida gratuitamente. Gloria al Señor. Tome del agua de la vida gratuitamente. Mi alma te adora. Este es el día que Dios ha separado para ti. No lo dejes para mañana. No lo dejes para luego. Porque hay algo grande que se aproxima. Pueblo de Dios, iglesia de Dios. No estamos aquí por casualidad. La gloria que hemos experimentado en nuestro caminar, en nuestro ministerio, gloria al Señor, en el ministerio de la iglesia, en el ministerio de usted, gloria al Señor. Las cosas que usted ha visto, gloria al Señor, no se comparan, gloria al Señor, para una gloria, gloria al Señor, que se aproxima. Nada de eso, mi alma te adora, se compara para algo grande que se aproxima. Y te estarás preguntando, ¿qué es eso que se aproxima? Después de que esas señales están cumplidas, ¿qué es eso que se aproxima? Si ya sus señales están cumplidas, amado hermano y amado amigo que me escucha, ¿quieres saber qué es lo que falta? Vaya conmigo a la palabra, al libro de 1 de Corintios, capítulo 15. Puede adorarlo, puede adorarlo. Dile que está a tu lado, gloria al Señor, que hay algo que se aproxima. Hay algo que se aproxima. Hay algo que estamos esperando, pueblo de Dios. Iglesia, hay algo que estamos esperando. Pero esto digo, 1 de Corintios, capítulo 15, verso del 50 al 52. Dice, pero esto os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados y los incorruptibles y nosotros seremos transformados. Iglesia, hay algo que se aproxima, gloria al Señor, y es el sonido de la trompeta. Iglesia, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Iglesia, hay que estar preparados, hay que estar preparados, hay que estar preparados. Gloria a Dios.
viene, se aproxima, y es el sonido de la trompeta. Gloria a Dios. Y si suena la trompeta del Señor, y usted no tiene a Cristo, y no está caminando como debe de caminar, lamentablemente te queda. Pero hoy has separado este día para recordarte que la gloria de Dios quiere manifestarse en su vida. Que no nos sorprenda, amado hermano, el sonido de la trompeta. A Dios sea la gloria al Señor. Puede adorarlo, iglesia. Puede adorarlo, puede adorarlo, puede adorarlo. Gracias, Señor.